identificación al otro. Es decir, las modalidades de identificaciones al otro, es decir, la concepción del yo, ha cambiado, algo ha cambiado. En efecto, más allá de las violencias habituales contra la alteridad, es decir, antes de todo contra las mujeres, contra la homosexualidad, contra todo lo que hay de diferente, es algo que no ha cambiado tanto. Es decir, sigue siendo una modalidad de identificación negativa, violenta, pero que mantiene el otro como otro. Podemos odiar a los homosexuales, pegar a las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos, pero no debemos. No debemos. Pero sigue siendo en estas modalidades violentas un reconocimiento que el otro es un otro, distinto, le odiamos, etcétera, 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 pero sigue siendo alguien, ¿no? Alguien dentro de quien me reconozco, en negativo, pero me reconozco. O algo de mí está en cuestión en este otro que sigue siendo un semejante negativo, etcétera. Diría que no importa, sí, importa mucho la violencia que tenemos que luchar contra, pero dentro de nuestro ámbito del psicoanálisis no es la cuestión importante. Creo que lo que ha cambiado, y eso se nota particularmente en las violencias actuales de lo que concierne la cuestión del terrorismo, por ejemplo, es algo dentro lo cual el otro no es más un semejante. Y eso es algo tampoco nuevo, ¿eh? Veremos que en otros momentos también eso fue posible, es decir, matar a un montón de personas fríamente, sin ninguna implicación personal afectiva. ¿Por qué? Porque estos otros que mato no son más semejantes, no son más otros, es decir, en otros términos, que estos otros que puedo matar sin ningún goce, para decir las cosas rápido, estas personas no son más personas, no son más semejantes, no son más otros. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste la última frase? Que estas personas que puedo matar fríamente, sin implicación personal afectiva, les puedo matar porque no son más parte del semejante, tampoco del otro. Es decir, que en esta modalidad de violencia nueva y no nueva,
la modalidad violenta es nueva, pero la estructura de la violencia no es nueva. Dentro de esta particular manera de concebir al otro, justamente es una concepción donde el otro desaparece como otro, como semejante, y lo que nos plantea a nosotros dentro de nuestro ámbito es entender cómo se puede salir de la habitual identificación al otro. A mí me parece el punto fundamental, es decir, para que el otro no sea más un otro ni tampoco un semejante, se necesita una desidentificación, o no sé cómo llamarlo, o no identificación. Pero la no identificación no se puede. Ser humano se desarrolla con la modalidad que el otro es quien existe porque me identifico. Si no, el otro no existe. Entonces, ¿cómo entender esta operación realmente que produce la posibilidad de una desidentificación? Pero para desidentificarse primero hay que identificarse. Es la pregunta. Sí, es la pregunta. Gramaticalmente sí. Es la pregunta. Yo no encuentro otra palabra para decir. No identificación, desidentificación, no es igual, pero tendremos que trabajar seguramente alrededor de este tema y en este caso algo nuevo. Veremos que en otros momentos de nuestra civilización eso ocurre también. Entonces, no es tan nuevo, la modalidad de violencia es nueva, la estructura que permite que desaparezca una parte de la humanidad no es nueva. No. No es nueva. Bueno, todo eso para introducir... Pero eso no va emparejado con la inmolación. No, porque la inmolación, te refieres a... El terrorista que va con la bomba y se suicida. Sí, a los kamikazes. Bueno, sí, me refiero a eso, y me refiero también a otra modalidad de matar a los otros, como lo hemos visto en París hace unos años, cuando un agente surge con Kalashnikov y matan a todas las personas. Claro, pero esa es una modalidad de terrorismo, que tenemos muchos terrorismos de ese tipo. Acá tuvimos ETA, en Argentina la AAA, Atocha, digamos. A mí me parecía que lo nuevo en eso es que el sujeto va y se suicida en su acto terrorista. Es el segundo punto. Perdón. Es el segundo. No hay problema. Es verdad que hay dos puntos. El primero es cómo matar a un otro quien no está más un otro, un semejante. Y la segunda modalidad es cómo matarse para matar a los otros. Bueno, dos puntos que no son distintos porque me parecen hacer parte de la misma estructura y verdad, tienes razón que es algo que tenemos también que tener en cuenta. Guillermo, tú... Sí, que la modalidad del suicida en distintas épocas de la cultura, de la humanidad, me parece que tiene que ver con una entrega al otro, al gran otro.
que eso no falla en otras religiones, porque ellos tienen una ideología identificatoria desde que nacen de una entrega al gran otro. Como digamos, sí. Abraham entrega a su hijo a Dios y bueno. Eso es difícil de conseguir en otros movimientos religiosos, por eso que tienen un poder impresionante. Es cierto. Impresionante. Es cierto, pero también en estos ámbitos religiosos, tal como fue con los nazis, igual, y tal como fue en África hace algunos años también, el odio poco a poco se desarrolla a propósito del otro, quien no está más un otro, un semejante, con palabras especiales para desidentificar el semejante como semejante. Y las palabras son casi, claro, con los Tutsi igual. Palabras son las mismas en todos los casos, es decir, que muchas veces o siempre son palabras que conducen este otro al nivel de un animal. Y allí se puede matar a un animal sin efecto, ¿no? Para el terrorismo musulmán no es tan la cuestión del otro como animal, sino que el otro que no sea musulmán y que en tanto como no es musulmán no existe. Y hay una impregnación muy importante ideológica que permite también desencadenar el otro de su situación de semejante, ¿no? Otro tema, y tú tienes razón, Eva, bueno, otro tema, hace parte del mismo tema, pero otra modalidad es cómo se puede lograr que uno, un ser humano, puede desaparecer de su vida para matar a estos animales, ¿no? Dar su vida ¿para qué? Para otra vida, Bueno, eso también se tiene que estudiar, ¿no? Es cierto que las religiones ofrecen otras modalidades de identificación, ¿no? Una identificación a una ética religiosa que supone que hay otra vida después de la vida, ¿no? Entraremos, pienso, en estos temas más profundizados en otro momento. No quiero entrar en ningún, porque no es el momento ahora. Bueno, entonces, simplemente para plantear lo que pasa ahora con este nuevo título, sí, también el racismo es una modalidad importante, bueno, que tiene que ver con la guerra contra las mujeres, la guerra contra los homosexuales, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos racismos tiene su particularidad también. No son, si todos relieven de la misma estructura, es decir, desencadenar el otro como semejante, mantiene un otro negativo, ¿no? Y hay una modalidad importante también para estudiar,
que es el otro como invisible. El otro como invisible. Es algo que se encuentra también en el racismo contra los negros. Contra las mujeres. Así, si encontramos como Agamben califica qué es un otro, él claramente dice que para él el otro es siempre alguien que uno puede denunciar, mépriser, despreciar, blesser o matar. Es algo que él desarrolla en su libro El Homo Sacer. Así es difícil pensar el otro sin que del primer momento el odio sea presente. Este odio que fasona su objeto está siempre en la certidumbre. Entonces no se puede odiar en en la duda. No se puede odiar en la duda. El odio supone la certidumbre. Claro. Es muy importante este hecho. Y así como lo evoca también Badiou, dice que este siglo es un siglo maldito. Porque para pensar los parámetros de este siglo se tiene que introducir los campos de exterminación, les chambres à gaz, cámaras de gas, los masacres, la tortura, el crimen de Estado organizado. Y dice que je savais le mot bilan, mais ça m'échappe, le bilan, la balance del siglo supone inmediatamente la cuestión del número de los muertos. Mientras que esta violencia, algunos filósofos como Walter Benjamin oponen un pensamiento crítico que de cierta manera es muy cerca del pensamiento de Freud a propósito de la cultura como la única garantía contra el desarrollo pulsional de la humanidad. Así, je vais faire une citation, est-ce que tu peux traduire s'il te plaît, de Walter Benjamin. Quant à la situation juridique de la personne individuelle en cuanto a la situación jurídica de la persona individual comme sujet de droit, como sujeto de derecho, la tendance est de ne pas tolérer que ces personnes la tendencia es no tolerar que esas personas accèdent à leur fin naturelle accedan a su fin natural dans tous les cas où elles chercheraient à les atteindre en cada caso que intenten alcanzarlos au moyen d'une violence appropriée. Por medio de la violencia apropiada. C'est-à-dire que dans tous les domaines où des personnes individuelles es decir, que todos los dominios en los que personas individuales pourraient viser leur fin en employant la violence, pudieran apuntar a su fin empleando la violencia, l'ordre juridique tend à établir des fins légales, el orden jurídico tiende a establecer des fins légales, modalidades legales, que seule la force du droit peut réaliser de cette façon. Puede realizar de este modo. Bueno.
tenemos que señalar que en este muy interesante ensayo de Walter Benjamin sobre la crítica de la violencia, él reserva un ámbito específico a la no violencia y dice que existe un ámbito donde las personas pueden escucharse de manera no violenta a un grado tal que la violencia sea totalmente inaccesible, y este ámbito propio al humano es el lenguaje. Es el lenguaje. Bueno, pero no es tan simple, por lo tanto, porque la diferencia fundamental entre el odio y las otras violencias, violence, colère, rage, Violencias, colegas, rabias. es que es un sentimiento que tiene como el odio, especificidad de comprometer totalmente el sujeto. Es decir, una actitud que participa, para lo decir así, a la construcción de la persona misma, y también el odio la representa. El odio se aparente así con la antipatía, el rechazo, los sentimientos negativos, el disgusto y a los esfuerzos para combatir y destruir al otro. Tenemos problemas con la temperatura, Roberto. Espera que a ver si pongo en la tela un poquito en esa zona, a ver si es eso. ¿Cuál se abre? Se abre aquí, ¿verdad? Esa zona que está por más calor, ¿eh? Es que esa zona da sol. Eso sí, para Ponte máximo. Nada, que voy a buscarlo. Muy bien. Mientras que, por lo tanto que odio al otro, le atribuyo sentimientos que son los mismos que reconozco para yo mismo, es decir, como un semejante. En efecto, en el fundamento mismo de nuestra humanidad, una primera identificación que constituye al otro como rival. Un estadio precoz que Lacan reconoce dentro lo que llama la envidia. Desde este estadio, dice Lacan, se construye el reconocimiento de un rival, es decir, de un otro como objeto. El celo infantil, que se puede fácilmente cualificar de odio arcaico, es, nos señala Lacan, en la génesis de la sociabilidad. El odio es en la génesis de la sociabilidad. Así, el celo infantil, es decir, el celo que Lacan... Los celos, es el plural, los celos.
Los celos que Lacan, los celos infantiles. Pero en francés se dice la jalousie, el celo. Porque el celo es el cuidado, cuidar a alguien. O lo que le pasa a los animales Refiero a también, los efectivamente. Así los celos infantiles, los que Lacan señala a partir de la constatación clínica de San Agustín, Agustín les recuerda, dice lo siguiente: he visto en sus ojos, dice San Agustín, un pequeño varón con celos. Este varón todavía no hablaba, pero no podía hacer sin la obsesión de su mirada al otro en el espectáculo de un hermano de leche. Es decir, en el momento en el cual él mamaba. El hermano. Pero es allí donde el genio de Lacan opera, porque él no se queda en esta observación solamente, o tampoco no se queda solamente en la cuestión de los celos, porque nos señala que los celos no son una rivalidad, pero mucho más. Los celos son la primera identificación mental. Es decir, que me identifico al otro que quiero destruir. Me identifico al otro que quiero destruir. Y es eso, le nerf de la guerre, no sé cómo se dice en castellano. Le nerf de la guerre. El nervio de la guerra. El nervio de la guerra, es decir, es eso, el nervio de la guerra, el nervio de todas las guerras. Y en este sentido, no podemos más sino constatar que odiarás a tu próximo como a ti mismo. Lo que, de cierta manera, ofrece todavía unas garantías que al otro que quiero destruir sea un semejante. Incluso y sobre todo si considero al otro como no siendo una parte de yo mismo. Es decir, que cuando odiamos a los negros o a los homosexuales, a las mujeres, bueno, etcétera, etcétera, decimos que no son parte de nosotros mismos, pero diciendo eso, les reconoce como semejantes. Es una delegación, ¿no? Es una delegación, es una delegación. Y es sobre este punto preciso que tendremos que trabajar en este año con la idea que acaso hubiera una forma de odio que no sea del mismo tamaño que lo que concierne el yo mismo. C'est-à-dire qu'il y a tu peux traduire, une forme de haine qui ne soit pas du ressort seulement du moi-même. Hay una forma de odio que no tiene que ver con el odio a mí mismo. Es decir, algo que no sea más identificación mental, pero
al contrario, que se encuentra dentro de lo que había llamado la desidentificación mental. Es decir, un proceso que escapa a constituir al otro como objeto y allí asegurar la posibilidad de su eliminación sin ningún sentimiento. Por ahora seguimos lo que señala Lacan, que me parece muy cerca de lo que Freud evocaba a propósito de la conquista de los niños al semejante. Freud nos señala la misma cosa, es decir, la misma cosa que Lacan, es decir, que los niños no entran en una diferencia con el semejante por la cuestión de la diferencia de los sexos, porque esta diferencia en un primer momento no les importa. Pero entran en la diferencia con el otro justamente con los celos. Es eso que inaugura la cuestión de la diferencia con el otro y no con la diferencia de los sexos, bueno, en un primer momento. Je fais une citation de Freud, tu peux la traduire s'il te plaît, parce que sinon c'est pas bien comme je fais. Alors, cito a Freud, dice lo siguiente: le pressentiment d'avoir, el presentimiento de tener, à partir de ce moment et pour toujours, a partir de ese momento y para siempre, à partager tout ce qu'il possède avec le nouveau venu, tener que compartir todo lo que él posee con el recién venido, on pourrait faire d'éveiller la vie affective de l'enfant podría hacer desvelar la vida afectiva del niño et déguiser sa faculté de penser. Déguiser. Et aiguiser sa faculté de penser. Aiguiser. Agudizar. Quoi? Ah, Agudizar. Voilà, c'est ça. Su capacidad de Su pensar. capacidad de pensar. ¿Cómo decir más claramente lo que señala también Lacan a propósito de San Agustín? De otra manera, pero es la misma forma de decir las cosas. Es decir, que no hay posibilidad de poner en marcha los celos sin una especie de identificación al otro como hermano. Y en el malestar de la du sauvage, el malestar por el destete, en el malestar por el destete humano hay una fuente del deseo de la muerte. ¿Hay una fuente? Es la fuente del deseo de la muerte. Ah. el deseo de muerte. De muerte. ¿Cómo sería eso? ¿Puedes explicar? Dans ce malaise du sevrage humain, il y a la source du désir de la mort. Es decir, que en lo que se puede calificar de otra manera como masoquismo primario, primaria, es igualmente el momento ahí donde el sujeto asume por sus primeros actos de juego la reproducción de este malestar y puede seguir más adelante.
y puede seguir más adelante. Es bien lo que Freud había señalado en este placer de la primera infancia, placer en rechazar un objeto del campo de la mirada y reencontrar este objeto y renovelar su exclusión de manera repetitiva. Es, nos dice Lacan, le pathétique du sevrage Lo patético del destete, que le sujet s'inflige à nouveau. que el sujeto se inflige de nuevo. Para que haya semejante es necesario abandonar la cuestión del destete y pasar al estadio de la mirada. La percepción de la forma del semejante en tanto como unidad mental está ligada dentro del ser humano a un nivel correlativo de inteligencia y de sociabilidad. Así es con el semejante que el objeto, tal como el yo, se realiza. Mientras que justamente eso no cesa de plantear las dificultades. El otro, el semejante, tantos conceptos que piden una precisión y que encuentras la mayoría del tiempo a concebirse en términos de diferencias. En efecto, siempre es la categoría del otro que prima o amenaza el yo mismo. El otro es siempre fantaseado como un poder amenazante o como objeto inferior. Pero el odio no es, por lo tanto, simplemente aquí. El odio es fabricado, igualmente que la violencia, y no solamente simplemente aquí. El odio está preparado. Preparado, es preparé, es preparé. Necesita una preparación. Sí. Que es fabricado. Mientras que, como nos lo señala Caroline Emke, es un libro fantástico a leer absolutamente, si hay en castellano, se llama Contre la haine, plaidoyer pour l'impur. Contra el odio. Plaidoyer pour l'impur. Contre la haine, plaidoyer pour l'impur. Contra el odio. Plaidoyer, no sé cómo se dice, plaidoyer, el abogado Pleitear. Aboga. A ver, Aboga el título. Contra el odio. Contra el odio, plaidoyer pour l'impur. ¿Por la qué?
pour l'impur, el impuro. Por lo impuro. Luchar por lo impuro. Contra el odio, un alegato en defensa Con lo parcial. Y la Caroline Henke, EMCKE. un alegato en defensa de la pluralidad de... Es una alemana, Sí, sí. libro alemán traducido en francés. No sé si está Un traducido. alegato en defensa de la pluralidad del pensamiento, la tolerancia y la libertad. Ah, puede ser. ¿Cómo se ha traducido? Contra el odio, 2 puntos, un alegato en defensa de la pluralidad de pensamiento, la tolerancia y la libertad. Bueno, le han cambiado totalmente. Totalmente, claro. Oye, yo No, es abogado. A ver qué es alemán, porque es alemán. No, porque es mucho más interesante el tema de la pureza. Sí, de la impureza. sí, sí. Hay una antropóloga que, pena que no me acuerdo el nombre, que trabaja mucho con el tema ese de la pureza y de la impureza. Ojalá lo tenga, pero era muy bueno. La cuestión de la experiencia la más radical du mépris, desprecio, que es la experiencia de no ser reconocido, ser invisible. Los invisibles son los que pasan sin ser vistos en la sociedad y que no pertenecen a ninguno nosotros y que no pertenecen a ningún nosotros. Se trata de los seres que son a la imagen de nadie. Por ejemplo, Dice que son las personas de la calle. Claro. Ya le pasábamos por el parque, luego una persona y dice, no los mires, porque le daba un poco de miedo, y así como si no existieran. Sí. Por eso podemos evocar en nuestra actualidad como los refugios son invisibles, en tanto Los refugiados. son invisibles, en tanto como individuos, porque no son percibidos en tanto como un nosotros universal. Son negados como individuos que tienen una historia, que tienen una experiencia, que tienen cualidades particulares y simultáneamente visibles como no nosotros y en esta modalidad no otros. Ahí habría una modalidad también particular de desidentificación, ¿no? A ver. Por eso que a ellos se les proyectan características de un colectivo inquietante, rechazados y peligrosos. Los invisibles son invisibles como seres humanos, pero visibles como monstruos. Entonces, no hay más individuos uno por uno, pero solamente representantes. Cada uno deviene el caso de Spes, le cas de Spes. Sí, visibles. No.
chacun devient le cas d'espèce, El caso de su especie, una especie aparte. el caso de su especie, permitiendo de dar la prueba de una pretendida maledicción del grupo. Le rétrécissement, el encogimiento de la visión mutila al imaginario, reduce los individuos a una no existencia, agregando el individuo sistemáticamente a su grupo. Es decir, que no hay más personas uno por uno, sino el grupo de los romanos, hemos hablado ayer, ¿no? Romanís, etcétera, etcétera. Los judíos, los romanís, O todo lo que tiene que ver con los criados en el siglo XIX, bueno, y ahora también, en donde eran gente que se pasaba absolutamente desapercibida y los señores hablaban como si fueran invisibles totalmente. Exactamente. Y por eso se decía este y esta, en lugar de los nombres. La doncella de no sé qué. Tampoco se le daba el estatus de persona. No, nada. Y eso me parece la vía real, la vía real, hacia lo que he llamado la desidentificación, que va a permitir poco a poco de eliminar sin afecto el grupo que hace la excepción al nosotros universalizable. Así, con un imaginario tan reducido, es decir, un imaginario que reduce los individuos al colectivo, desaparece poco a poco la posibilidad de una identificación a un otro concreto. Uno de los ejemplos, los más interesantes, es el ejemplo que desarrolla Frantz Fanon. ¿Conocéis a Frantz Fanon? Bueno, en su libro, cuando él evoca que en el pleno invierno, de una localidad del mundo, mientras que un negro tiembla de frío, un pequeño varón blanco no puede ver el signo del frío, sino solamente un signo inquietante, y se refugie en los brazos de su madre, pensando que él va a devorar, porque este varón blanco ha crecido con esquemas mentales que asocian el cuerpo del negro al animal. Ahí no hay más lugar para ninguna empatía y hay una desidentificación al otro, ¿no? Pero voltaremos en el año con más tiempo sobre este punto. Al revés,
obviamente, tenemos la idea, rápidamente, que la pasión de amor permite de acercarse las percepciones del malestar de la persona amada, porque son indeseables y por consecuencias las fallas o las costumbres desagradables del ser amado son invisibles abajo la mirada del amante. Inversement, évidemment, nous avons tout de suite à l'idée que la passion amoureuse permet d'écarter les perceptions gênantes de l'être aimé, permite alejar las percepciones molestas del ser amado, parce qu'elles sont indésirables. porque son indeseables. Et par conséquent, les défauts ou les habitudes désagréables de l'être aimé en consecuencia, los defectos o las costumbres desagradables del ser amado deviennent invisibles sous le regard de l'amant. se convierten en invisibles bajo la mirada del amante. Y así es el objeto del amor que es ajustado por el amor. C'est l'objet de l'amour qui est ajusté sur mesure par l'amour. Es ajustado a medida por el amor. Es cortado a medida, ¿no? Es decir, que el amor Ahí recortado. Que se corta a medida, vamos. c'est-à-dire on fabrique notre objet d'amour. Claro. Es decir, que el amor no es nada sino un sentimiento que nos hace ocultar lo real. Un reconocimiento del otro así, sin su conocimiento, hace que puedo prestar al objeto las cualidades que muestran este objeto como amable, fascinante o deseable, en función, obviamente, de mis propios significantes que le atribuyo. O mejor dicho, que le transfiero. No sea también esa definición como una definición del odio. ¿Quién odio? El cual odio. El cual odio. Celui que je hais. Aquel a quien odio. Aquel a quien odio no sea indeseable en función de lo que le atribuyo. Celui que je hais n'est-il pas indésirable en fonction de ce que je lui attribue? Aquel a quien odio, ¿no es acaso indeseable en función de lo que le atribuye? Bueno, allí también tendremos seguramente un desarrollo a llevar a propósito del objeto en la erotomanía, que parece iniciático de la cuestión del odio del objeto en el renversement de l'amour, en la inversión del amor, especie de unidad princeps de lo que Lacan ha llamado el odio-amoración, odio-amoramiento, estas pasiones del ser, como él les llama en el seminario encore. Para vuelta a lo de Caroline Emke, bueno, hacemos una parada.
El amor no es pues más que un sentimiento que nos hace ocultar lo real, un reconocimiento del otro con mayúscula, entonces sin su conocimiento, presto solamente a un objeto o cualidades que juzgo amables y nobles, fascinantes o deseables en función evidentemente de mis propios significantes que yo le atribuyo, o aún mejor que le transfiero. No se puede exactamente transponer esta definición al odio. Aquel al quien odio no es indeseable acaso en función de lo que le atribuyo. Habrá todo un desarrollo a aportar sobre el objeto en la erotomanía que parece iniciática de la cuestión del odio hacia el objeto, en la reinversión del amor, en una especie de unidad princeps de lo que Lacan ha llamado el odio-enamoramiento. Estas pasiones del ser, como él las llama en el seminario Encore. ¿Está? Sí, está. Sí, ahí justo. Importante. Ya introduce algo muy importante, es el concepto de inquietud. Es decir, el ciudadano inquieto, y nos llama la atención a propósito de eso para decirnos que este sentimiento de inquietud no es nada más que un velo de lo que hay realmente en juego. Es decir, que lo que hay en juego en la inquietud del ciudadano a propósito de los refugiados, etcétera, etcétera, es ni más ni menos que el velo del racismo y de la xenofobia. En efecto, la inquietud vela la xenofobia y pone afuera cualquiera crítica. Por la consecuencia, el ciudadano inquieto es intocable porque el peligro de la inquietud es lo que plantea un obstáculo a la solución del problema, aunque pretende buscar una solución. C'est pas clair. Bon, alors, tu peux traduire. Par conséquent, le citoyen inquiet est intouchable. En consecuencia, el ciudadano inquieto es intocable. Parce que le danger de l'inquiétude, porque el peligro de la inquietud, c'est qu'il fait obstacle es que hace obstáculo à une solution du problème, a una solución del problema, tout en prétendant pretendiendo al mismo tiempo chercher la solution. buscar la solución. Es lo que también Didier Eribon señala igualmente cuando él dice que el racismo o el fanatismo son el mejor factor de cohesión de lo que es susceptible de unir realmente los individuos. Dice lo siguiente: c'est donc très largement l'absence de mobilisation Entonces es ampliamente la ausencia de movilización ou de perception de soi comme appartenant à un groupe mobilisé o la percepción de sí mismo como perteneciendo a un grupo movilizado ou solidaire, u solidaire, o solidario, parce que potentiellement mobilisable porque es potencialmente movilizable et donc toujours mentalement mobilisé, y por lo tanto mentalmente siempre movilizado. qui permet la vision raciste Esto permite la visión racista de supplanter la division en classes. de suplantar la división en clases. Es interesante porque Eribon señala que esta movilización del ciudadano en contra un grupo inquietante es una manera de poner afuera la división marxista en clases, pero es igual. Es igual. Es en la iniciativa
de este nuevo interés para la extrema derecha en Francia, que la afirmación del yo como... Alors, tu peux traduire s'il te plaît. C'est à l'initiative sans doute de ce nouvel engouement pour le Front National. Está en la iniciativa de engouement, interés, passion. De las pasiones del Frente Nacional. L'affirmation de soi comme maître et possesseur naturel d'un pays. L'affirmation de soi de sí mismo, comme maître et possesseur naturel d'un pays. Como amo y posesor natural de un país. Dont un pays dont on revendique le bénéfice exclusif des droits. Un país del que se reivindican los le bénéfice exclusif des droits que ce pays accorde à ses citoyens. Beneficios que ese país concede a sus ciudadanos. Es la revendicación de la extrema derecha. Ahora es la reivindicación de derechos exclusivos naturales de un país. Alors, es porque esta extrema derecha es la medida actual para los que han pertenecido a una clase social constantemente desvalorizada, llamada siempre a su inferioridad. Así se sienten superior a la gente que es menos, que es plus démunie, que está más desfavorecida. Que está más desfavorecida. Desfavorecida. Este cambio, ¿no? Entre un approche marxista, aproximación marxista de las clases, cuando desaparece y pone en marcha como algo de la exclusión del otro, ¿no? En su diferencia, pero su diferencia es su inferioridad. Pero permite a los, entre paréntesis, inferiores de antes, de pensar que tendrían derechos naturales exclusivos. Así, esta clase, entre paréntesis, inferior, quien se llamaba les ouvriers, los obreros antes, ahora reivindican, ¿no?, un derecho exclusivo de su país para ellos y dejan la lucha de las clases. Es muy interesante de ver este cambio, la transposición actual de eso. A mí me estaba asociando la cosa con el tema de Israel, es decir, esto de haber sido los perseguidos en un momento dado, es decir, los que han estado perseguidos y machacados, ahora les da un derecho como país a masacrar otro país, ¿no? Es decir, que hay ahí ese mecanismo, esa operación como que, no sé si es la misma, pero... No, porque en Israel en la actualidad se mezcla mucho el peso religioso, que es un elemento no nuevo, pero bastante nuevo en su peso político en Israel. Israel fue construido como país en una especie de socialismo. Claro, y poco a poco fue grignoté, arañando. Mordiendo. Es como mordisqueando. Voilà, por los religiosos. ¿Quiénes ahora tienen
el poder político en Israel. Es decir, que nada se puede decidir sin su intervención. Por eso me parece distinto el tema israelí de lo que ocurre ahora en Europa, por ejemplo, de las extremas derechas. Contra los inmigrantes, ¿no? Es el discurso contra los refugiados e inmigrantes. Los palestinos nos están matando. Sí, nos vienen de trabajo. Como si no fueran los. Bueno, tenemos que señalar que la dimensión del significante igualdad es el punto de imposible propio al capitalismo. Es decir, que lo real es siempre lo que se descubre al precio que el semblante, il faut remarquer que la dimension de l'égalité est le point d'impossible propre du capitalisme, c'est-à-dire que le réel est toujours ce qui se découvre, Es decir, que lo real es siempre lo que se descubre, au prix que le semblant qui nous subjugue al precio de que el semejante que nos subyuga soit arraché, sea arrancado. et c'est sans doute ce que nous apprennent ces passions de l'être, Y esto es sin duda lo que nos enseñan esas pasiones del ser, à savoir qu'elles ne sont que le masque du réel. a saber que no son sino la máscara de lo real. Alors, si tu peux continuer, s'il te plaît, cet arrachage du masque Este arrancamiento de las máscaras est bien un événement, es un acontecimiento, comme le souligne Badiou, como lo subraya Badiou, puisqu'il divise le réel. ya que divide lo real. Dice Badiou, tout accès au réel lui porte atteinte Dice Badiou, todo acceso a lo real le afecta, par la division inéluctable está afectado por la división ineluctable que, en le démasquant, on lui inflige. que al desenmascararlo se le inflige. Así, cualquier proceso realmente egalitario va infliger des blessures graves Va a infligir heridas graves al principio constitutivo de la formalización capitalista del mundo, que es que cualquier individuo tiene un derecho ilimitado a acumular las riquezas. A acumular las riquezas. Así, el imperativo social mayor es de velar a lo que cualquier individualidad dependa de la circulación de los objetos. Así, señala también Badiou, hay una subjetivación de aquella individualidad y esta subjetivación tiene que ser lo que motiva a uno de pretender hacer parte del mercado de los objetos y de tener el poder, grande o pequeño, de hacer circularles. ¿Puedes explicarlo con tus palabras? Alors, écoute, peut-être c'est une mauvaise traduction que je fais. No solamente por la traducción. El problema no es la traducción. Dice Badiou que esta subjetivación de las individualidades, es decir, que no hay en el capitalismo ninguna individualidad, sino la individualidad que obliga cada uno para ser un individuo de participar a la circulación de los objetos. Eso es decir, la reducción de la individualidad. Como un significante en el medio de la cadena. Exactamente. Claro, efectivamente. En otros términos, es lo que señala Badiou.
es decir, es un individuo capaz de participar a la circulación de los objetos. Sí, de los lados. Allí asistimos, por consecuencia, a una especie de, dice Badiou, es interesante, neo-individualismo que plantea el primat de la voluntad individual, exacerbando con eso una especie de fantasma de poder sin límite del sujeto humano. Pero este neo-individualismo contemporáneo, que se acerca de lo que se llamaba el egoísmo, ni más ni menos, destina el sujeto solamente a su propio narcisismo, es decir, a lugares sociables que no tienen futuro o durabilidad. Lo que plantea la fragilidad de la existencia de valores comunes. Por consecuencia, la noción de responsabilidad es algo que poco a poco se deshace en la medida en que todo poco a poco camina en un final donde solamente existe la responsabilidad individual. Pero la responsabilidad individual no se puede plantear así en una sociabilidad. Si solamente cuenta uno con la responsabilidad individual, es el odio que prima. Es eso, la responsabilidad individual es hacer existir al otro, como lo hemos visto, como alguien que mató. Es eso la responsabilidad individual. Si no hay organización tercera para hacer una responsabilidad social, es decir, una política social, la tendencia de la responsabilidad individual es el egoísmo. Tenemos atrás, sí. Claro. Obviamente. Todas las organizaciones. Sí, Bueno, allí, y vosotros van a entender que se encuentra la plena justificación del hecho de odiar al otro como a sí mismo. En efecto, los seres humanos odian a la razón. Retomo lo que había dicho ayer, perdón para los que estaban presentes, pero no puedo hacer de otra forma. Así, desde Kant hacia Lacan, seguimos poco a poco lo que el psicoanálisis funda como ética, es decir, que los seres humanos odian la razón porque no tiene poder para conducirles a la felicidad. Y todas las publicidades actuales que se sostienen a propósito de la felicidad, hay que ser feliz, etcétera, etcétera, no sabemos, para conducirnos a la felicidad,
son ni más ni menos que un semblante o un velo abajo el hecho que hay una relación escandalosa con respecto al amor del próximo. Porque desde Freud sabemos que el odio es primero antes que el amor aparezca, ¿no? Freud señala muy temprano el rol del odio en la formación de las neurosis y también por consecuencia, diría yo, dentro de la transferencia negativa. Recordamos que Dora detestaba a su madre y quería hacer de su padre su esposo, ¿no? Así es una revelación, para no decir una revolución, que el psicoanálisis puede asegurar o plantear en contra todos los discursos que la religión sostiene, diciendo que lo más antiguo, lo más arcaico del amor es destructor. Es destructor. ¿Cómo no recordarnos y llamar de otra manera las cosas, sino como lo hace Lacan cuando encuentra odio, adoración? Pero vamos a tener que esperar toda la polémica alrededor de la cuestión de la contratransferencia para que el problema se aclare. Seguramente es un punto para estudiar este año porque es fundamental y revertiremos seguramente este año sobre el punto. Pero quería hoy insistir en el momento sobre algo que va a aclarar la clínica de los niños y mucho más allá, quién son los aportes de Winnicott a propósito de la vida. En efecto, su tesis mayor es que las madres odian al niño antes que el niño pueda odiar a su madre y antes que él pueda saber que su madre le odia a él. Tesis que se mezcla a la tesis de la contratransferencia también. Y Winnicott, en alguno de sus casos clínicos, no va a hesitar a plantear su odio hacia uno de los niños que era joven. Y va a nombrar 18 razones para las cuales una madre puede odiar a su niño. Pero por fin, eso le dará la posibilidad de una definición de qué es una madre. Y dice lo siguiente, fundamental para mí: una madre es alguien capaz de odiar sin destruir. Odiar sin destruir. Mientras que 20 años después de la publicación de su artículo a propósito del odio, Winnicott publica otro artículo y dice lo siguiente. Je peux traduire, s'il te plaît. Merci.
Ce qui devient très clair, Lo que se convierte muy claro c'est la très grande différence entre ce qui est en cause, es la enorme diferencia entre lo que está en causa, la haine de la mère et la haine refoulée de la mère. el odio de la madre y el odio reprimido de la madre. Autrement dit, les enfants paraissent capables de faire face Espera, dicho de otra manera, los niños parecen capaces de hacer frente à la haine à leur égard, al odio que la madre tiene hacia ellos, et cela n'est bien sûr qu'une façon de dire y esto desde luego no es más que una manera de decir qu'ils peuvent affronter et utiliser l'ambivalence que ressent et manifeste la mère, que pueden utilizar la ambivalencia que sienten de la madre, mais, pero, et c'est là l'essentiel, eso es lo más importante, ce qu'ils ne peuvent jamais utiliser de manière satisfaisante lo que nunca pueden utilizar de manera satisfactoria dans leur développement affectif, en su desarrollo afectivo, c'est la haine inconsciente refoulée de la mère, es el odio inconsciente reprimido de la madre, qu'ils ne rencontrent dans leur expérience vécue que lo encuentran en las experiencias vividas, qu'à l'état de formation réactionnelle. que solo lo encuentran en el estado de formación Ça, reactiva. c'est le point fondamental. Au moment où la mère est, En el momento en que la madre odia, elle manifeste une tendresse particulière. manifiesta una ternura particular. Il n'y a aucune manière pour un enfant de faire face à ce phénomène. Y no hay ninguna manera para el niño de hacer frente a ese fenómeno. Aquí estamos en los fundamentos, ¿En qué libro dice eso Winnicott? te lo digo. Alors, c'est dans l'inconscient de la mère tel qu'il a été découvert dans la pratique psychanalytique, dans la crainte de l'effondrement. Ah, en el miedo al hundimiento. Voilà. C'est dans l'article l'inconscient de la mère tel qu'il a été découvert dans la pratique psychanalytique. Tu peux traduire peut-être? Sí. El inconsciente de la madre tal como ha sido descubierto en la práctica psicoanalítica. Et c'est un article dans le recueil, alors je ne sais pas la publication en espagnol, mais c'est dans un des articles qui a été publié dans l'ensemble La crainte de l'effondrement. Está publicado en el conjunto, en Francia al menos, en lo que se llama el miedo al hundimiento. Miedo al hundimiento. El miedo al hundimiento, el famosísimo. Sí. Bueno, ¿cómo no entender allí el neologismo fabricado por Lacan del odio a amoración? Como una parte íntima de los aportes revolucionarios de la parte de Winnicott y de Lacan. Un odio silencioso, entonces, que da su expresión a través la compasión y la tendresse, Ternura. y la ternura. Tienes que pensar en ternera. Ternura, y que vuelve al otro loco, lo que contribuirá a lo que Lacan dice, por favor traduce, a partir de cette limite, A partir de ese límite, l'amour s'obstine el amor se obstina pour ce qu'il y a du réel dans l'affaire. por aquello que hay de real en el asunto. L'amour s'obstine El amor se obstina et c'est tout le contraire du bien-être de l'autre. y es lo contrario del bienestar del otro. En resumen, la madre odia el niño, al niño quien viene, ¿qué viene? ¿Qué viene? C'est una persona. Pero ahí es que ya te Es digo que puede relativo. ser Es relativo.
Bueno, Con que ese viene... cosa, con ese cosa siempre écoute, escribe. allez, traduis. La mère est cet enfant qui vient la nier dans son narcissisme. La madre odia a ese niño que viene a negarla en su narcisismo. C'est pourquoi on peut valablement envisager Y es por lo que se puede considerar de manera válida comme toute première source de la haine como primerísima fuente del odio le heurt entre ce qui constitue le moi et le réel, el choque entre lo que constituye el yo y lo real, c'est-à-dire le refus de l'altérité. es decir, el rechazo de la alteridad. Ya se acabó. Me parece que el otro, hay una frase demoledora de Freud que dice algo en la línea de lo que trae Robert y que todos conocéis, ¿no? Demoledora, dice: en consecuencia el prójimo el malestar en la cultura. El prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. ¿Quién, en vista de las experiencias de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho tal apóstema? Fundamental. Es decir, perdón, que allí Freud hace la ligación entre la cuestión iniciática del ser humano y sus efectos en la civilización. Fortísima pero actualísima. Habría que pensar en la validez del término cultura hoy día, pervertida como está por el discurso capitalista y de los mercados y convertida en una cultura de masas. Me parece que la cultura de la que hablaba Freud y de la que podemos hablar nosotros también en algún momento, y la cultura de masas es otra historia, tan alejada de los valores de la libertad, igualdad y fraternidad. Es que esta cultura de masas cumple la función de conducir y acotar el desencadenamiento pulsional de la humanidad. Yo creo que no. No lo acota. Tú mismo lo has dicho. Habría que poner en cuestión también las instancias, ¿no?, que tendrían o que podrían encarnar la función del otro con mayúsculas en la actualidad. No sé si el discurso del derecho y el de los protocolos distan mucho uno del otro hoy día, ¿no? En tanto Robert ha hecho referencia al derecho como aquel, al discurso del derecho como aquel que ampararía de alguna manera todavía estas catástrofes, ¿no? Y no sé tampoco si el orden legal no está también al servicio del discurso imperante de uno u otro modo. Bueno, por asociación libre fui a un texto a propósito de la desidentificación. Me acordé de un artículo de Otama Nomi que se titula La desidentificación. ¿Dónde está? Es un artículo que está en el libro en español está en un libro muy bonito que se llama Un intenso y permanente asombro. Es un libro que yo lo trabajé en una época mucho. Entonces, ¿qué dice Otama Nomi sobre la desidentificación? Sobre todo a propósito de la pregunta que le hacía también Maricruz al principio, ¿no?, y la propia pregunta de Robert, si había que buscar un concepto que se aproximara a la desidentificación que plantea Robert, ¿no? Sería, digamos, esta cuestión de que la función del semejante, ¿no?, favorecida por el estadio del espejo, quedara anulada de alguna manera, ¿no? Y yo, pensando mientras escuchaba hoy el seminario, aunque no sabría decir, me parece que habría que ligar más que a la desidentificación, porque efectivamente Otama Nomi se aproxima a esta idea. Para desidentificarse hay que haberse identificado antes. Hay que haberse desidentificado antes. Identificado. Haberse identificado. Dice, la identificación es una manera de pensar, ¿no?, es una forma de pensamiento, ¿no?,
de la cual uno no es consciente hasta que no se desidentifica, ¿no? La identificación no la puedes interpretar, uno se da cuenta de que está bien identificado cuando se desidentifica. Y pone él un ejemplo de su propia vida, ¿no? Dice que en una época tenía un tic en la cara y que fue cuando fue al instituto y se dio cuenta de otro muchacho que tenía el mismo tic que él, ¿no? Cuando él inmediatamente, digamos, pudo pensar que estaba en esa identificación, ¿no? Porque desapareció el síntoma. Fue una cuestión inmediata. Y dice, tenía, porque él habla del miedo que tenía hacia ese chico. Dice, tenía yo miedo de ser él o miedo de que él fuera yo. Entonces dice, y alude a que la desidentificación se encuentra en el origen de la fuerza del carácter. Es decir, es cuando uno ha sido consciente, cuando uno se ha desidentificado de alguna manera, que incorpora su propio carácter a algunos rasgos del otro. Otro ejemplo me parece interesante, voy a hacer varios ejemplos. Dice, los caníbales se identificaban lo suficiente con sus enemigos para combatirlos y matarlos, pero se cubrían con las cabelleras de los enemigos asesinados, ¿no? Dice, ahí está en juego la identificación y la desidentificación. Alude a la importancia de las identificaciones lúdicas, que me parece que se articula bien con lo que tú has planteado en relación al juego, como una posibilidad de poder trabajar todas estas cuestiones. Y bueno, y finalmente la tesis es que lo que más interesa a un analista desde el punto de vista teórico y clínico es el tema de la desidentificación, no tanto el tema de la identificación, que uno ahí puede teorizar, pero el tema de la desidentificación es importante. Lo que yo digo que escuchaba un poco entre líneas, o que he podido pensar, es que quizá el concepto, ¿no? Porque la desidentificación tomada a través de Octave Manoni me parece que habría que pensarla en relación a el concepto de separación en Lacan, es decir, alienación, separación, en el sentido de que la desidentificación sería una manera de separarse de la identificación al otro, ¿no? y de ese síntoma en un momento dado uno puede hacer. Pero me parece que una pista podría ser la cuestión del destete como deseo de la muerte, ¿no? Entonces, en castellano hay un juego interesante, ¿no? Porque el destete es la separación del tete, y el tete es el hermano, no solamente la teta, sino el tete en español es el hermano, el tete. El tete es una Eva. Habría, a mi modo de ver, que buscar... No, tanto no. Bueno, tate, tete... Habría que buscar este punto que la casa señala, ¿no? Entre el... No sé muy bien, pero entre el destete, el desamparo y el deseo de la muerte, ¿no? Que para mí, personalmente, toca a la cuestión de poder pensar este año, ¿no? Que tú no lo has nombrado, pero está ahí implícito, la cuestión de cómo pensar el odio en relación a la pulsión de muerte. Es decir, esta cuestión de... y bueno, por ahí. Eso, ¿no? Muy bien. Pero bueno, descubrí también, me parece de casualidad también, en el Octave Manoni un artículo que habla precisamente de lo que tú planteas al final. Es un artículo que se titula Mistigri o el voto de muerte en las manos. Este no lo conozco. ¿En qué libro está? El mismo libro. Mistigri o el voto de muerte. ¿De mí, señorita? ¿Tiene? Mistigri. Mistigri. Todo junto. Era una tigresa, ¿Qué quiere decir o el mistigri? voto de muerte. Es como una especie de... Mistigri. No sé muy bien.
A ver, Isabel. A lo real, ¿no? Imposible de identificar, por lo cual no se puede hacer de otra manera sino a través de los medios que tenemos, ¿no? El lenguaje, como dice Benjamin, ¿no? Y la identificación con el otro, ¿no? La cuestión del estadio del espejo que se renueva, ¿no? Constantemente, no es algo que se juega a los 8 meses y ya está, sino que igual que los simbólicos se está reeditando constantemente, ¿no? Cuando con el ejemplo de Isabel se dice no lo mires, ¿no? Que así es como si no existiera, ¿no? Ahí me parece que en ese ejemplo se ve bien esta modalidad de rechazo, ¿no? Que pasa por no mirar al otro y hacerlo desaparecer. Ahí es como si uno pudiera construir el estadio del espejo, yo qué sé, o pudiera... no sé, entonces son elementos que me han surgido muy bien, muy interesante, gracias. Me gustaría comentar algo a propósito de la invisibilidad de las mujeres, porque recientemente ahora ha salido un documental que se llama La Sin Sombrero. A propósito hay una generación de literatos españoles de 1927, se llama la generación del 27, antes de la Guerra Civil, y eran poetas, García Lorca, estaba también Buñuel, y resulta que había muchísimas mujeres escritoras y poetas con ellos, pero no existen dentro de los libros, ninguna, ni una. En los cánones no están. Ahora empiezan a aparecer todas las mujeres, pintoras, artistas, escritoras, poetas, y no hablemos de las que escribían las cosas para su marido y su marido la firmaba. Sí, Ha habido varios músicos y eso no está trabajando. Eso sí, visibilidad. Mujeres, lo están intentando recuperar claramente. Es decir, en este momento hay todo un trabajo de visibilización de las mujeres en la historia. Y nosotras hemos estado con Ángeles también en una asociación que se dedicaba a eso. Roque, sí, muchas gracias para tus comentarios que desarrollan de manera muy clara unos elementos, y voy a retener 2 elementos que aclaran a mí algunas cosas. La primera es cuando dices que hay una forclusión del otro. A mí me parece muy buena expresión para dar cuenta de lo que pasa en este momento de desidentificación. En efecto, hay una forclusión del otro en este momento, y es una forclusión local, no es una forclusión en el sentido psicótico, sino un mecanismo momentáneo y local de forclusión, ¿no? Segundo punto, y tendremos que trabajar este año con esta modalidad y significante que me aparece como muy fuerte, muy interesante. Y la segunda, a propósito del deseo de la muerte, no es deseo de la muerte, de la muerte. Es algo que Lacan señala pocas veces. Lo señala particularmente en lo que concierne las pocas cosas que escribió él a propósito del deseo del analista. En tu libro aparece este tema. En mi libro aparece porque es algo que ahora con lo que dice Roque puedo hacer una conexión. Efectivamente, él en este artículo señala que el deseo lo más fuerte es el deseo de la muerte, y que algo del deseo del analista permite o abre sobre esta modalidad, aunque si no se usa la oportunidad del deseo del analista, no va a aparecer para el otro, el analizante, la posibilidad de entrar en esta cuestión del deseo de la muerte, ¿no?
¿Por qué deseo de muerte y deseo de la muerte? Deseo de la muerte, a mí me parece que tiene más que ver con la cuestión freudiana de